palabras sagradas. Palabras sagradas. Es un tema bastante bueno. Vamos a ver cómo podemos interpretar palabras sagradas. Y el verso bíblico, ya lo leyó nuestra hermana, es Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 11, la primera parte nada más, que dice: cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Eso es bien importante, ¿verdad que sí? Vamos a ver. Palabras, palabras y más palabras. Pero cuando hablamos de palabras sagradas, son palabras divinas. Son palabras ¿de quién? De Dios. Antes de pasar a esas palabras sagradas, me venía a la mente lo mucho que nosotros hablamos. No el Señor, lo mucho. Es más, yo a veces pienso que nosotros hablamos más que el Señor. Porque que mucho hablamos, ¿verdad que sí? Hablamos y hablamos. Y muchas veces no son palabras sagradas. La palabra hablada es la que está en nuestra mente y la que se verbaliza. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, porque es lo que expresamos. Es bien importante eso. Recordemos que el pensamiento de una mente es comunicado a otra mente. O sea, lo que yo digo, el otro lo va. Se supone que para que el otro lo escuche, lo oiga, lo entienda, ¿verdad que sí? Fíjese cómo dice la Biblia en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea que lo que viene aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, de eso vamos a hablar. En otras palabras, ¿qué pasa? Que tenemos que tener cuidado ¿con qué? Con lo que hablamos, exactamente. Hay personas que tienen pensamientos de toda clase. Algunos tienen pensamientos cortos. Usted le pregunta algo y mira lo que dicen. Sí, no, no sé. Ay, eso a mí me hierve la sangre, pero los hay, ¿verdad? Los hay. A veces los hijos se ponen con pensamientos cortos. Los hijos. Depende de lo que los hijos hayan hecho, que nosotros los regañamos y entonces contestan de esa forma. ¿Tú hiciste algo? ¿Tú hiciste esto? No. No, y después el tono es que lo dice. ¿Hiciste aquello? Sí. El tono, ¿verdad? Cuando uno lo manda a hacer algo, si lo hizo, a lo mejor lo hizo de mala gana, pero esa es la contestación que da. Los hijos a veces, pero no tan solamente los hijos, puede ser cualquier persona también. Por otro lado, hay lo que nosotros llamamos malas palabras. ¿Qué quiere decir esto? También se llaman palabras soeces. En estos días en la televisión nosotros hemos visto varios altercados, ¿verdad? De clientes, de supervisores, varios altercados de personas que tienen un poquito de coraje y dicen palabras un poco soeces, y así mismo lo dice la policía, le dijo palabras soeces o le dijo malas palabras. Y entonces, y hablamos así, ¿sabe para qué? Supuestamente, para que nos entiendan. A este hay que hablarle malo para que me entiendan. Eso es así, eso no es así. Si a mí me hablan malo, entonces que yo no entiendo. Entonces que no entiendo. Pero así es. Hay que hablarle así para que entienda. Muchos se defienden diciendo, no hay palabras malas. Es que esta palabra aquí, allá en aquel país, es otra cosa, es una cosa buena. Y esas son defensas. Pero tengan cuidado, tenemos que tener cuidado, porque la mayoría de las palabras a las cuales llamamos malas, lo que hacen es ofendernos a nosotros mismos. La decimos bajo un coraje, por un desahogo, y también ofende a quien se les dicen. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Que por desahogo de nosotros, ¿qué estamos haciendo? Ofendiendo a la persona a quien se le dice. No importa que sea en Puerto Rico, que sea en Estados Unidos, que sea en Venezuela, palabras malas hay donde quiera, y esas son las que nosotros tenemos que evitar.
Fíjense si es importante hablar bien, que la Biblia dice en 2 de Timoteo 2:16, evita palabras profanas o vanas palabrerías. Vanas palabrerías quiere decir palabras denigrantes, palabras de mucha labia, hablar mucho sin sustancia, porque conducirán más y más a la impiedad. Eso es lo que dice en 2 Timoteo 2:16. O sea que la misma palabra sabe cuando nosotros decimos palabras buenas y palabras malas, palabras que ofenden y palabras que no ofenden, palabras que estimulan para el bien. La misma palabra se encargó de eso. El libro de Proverbios es un libro de consejos sabios, ¿verdad que sí? Vamos a ver 2 de ellos solamente. Hay muchos, pero vamos a ver 2 de ellos. Proverbios 12:18, mire que dice: hay quienes hieren con sus palabras, pero cuando los sabios hablan, dan alivio. Oh, qué tremendo, tremendo eso, ¿eh? Otro proverbio en 18:21. La muerte y la vida dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Eso yo no lo digo, eso lo dice Proverbio. Eso lo dice la palabra de Dios. Ay, cuidado cuánto hablamos. Yo creo que hay que permitir que el Espíritu Santo nos llene con buenas palabras y buenos motivos para que nuestro vocabulario se limpie de adentro para afuera, del corazón para afuera, de la mente, como dije al principio, para afuera. Primera de Pedro 4:11 nos dice el tema de hoy. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ahora, cuando hablamos de la palabra sagrada, o sea, de la palabra de Dios, esta se expresa con propósitos claros, eficaces y con autoridad para ser obedecida. Cuando Dios habla con sus palabras sagradas, hay consecuencias. Y muchas veces no son consecuencias malas, hay consecuencias buenas. Cuando usted obedece, hay consecuencias buenas. Dios le contesta la oración. Pero a veces no hay consecuencias muy buenas también. La palabra de Dios tiene poder creador, tiene poder preservador. La palabra de Dios es para salvación. Y sobre todo, la palabra de Dios es una palabra de amor. Eso es lo más que nos importa a nosotros. Que seamos como seamos, que aunque Dios ame al mundo, me ama a mí como yo soy. Eso es lo lindo del Señor, ¿verdad? Nos acepta, nos ama, nos ayuda como cada cual individualmente como nosotros somos. El domingo pasado celebramos el día de la resurrección de Jesús. Pero antes de seguir, Ruth está por aquí. Ruth, párate. Ruth, ven aquí un segundito. Es un segundito nada más, un segundito. Ya mismo yo sigo con el mensaje. Precisamente Juana, la que viene por ahí, la esposa de Cusa, nos trajo unas palabras maravillosas de su entrega a Jesucristo. Fue increíble lo que tú nos dijiste. Ella narraba que era de una sociedad alta. Sin embargo, ella escuchó el Evangelio y se convirtió al Salvador. Dio su vida al Salvador. No importando su clase social, la presentación de Ruth fue maravillosa. Tiene una mente tremenda para aprenderse todo aquello de memoria. Y yo lo único que quiero es que me le den un aplauso a Ruth por ese papel. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Ruth. Amén. Amén. Gloria a Dios. El domingo pasado nosotros también lo elogiamos, ¿verdad? Pero a la verdad que hay que elogiarla 2 y 3 veces. Fue igual que José. José hizo un papel extraordinario, tremendo. O sea, tenemos talento. Dios te bendiga, José. Un aplauso también para José.
Bueno, siguiendo con el mensaje y siguiendo con el domingo de resurrección. Una de las cosas que Jesús hizo cuando resucitó fue comisionar a los apóstoles. O sea, le dijo, vengan que ustedes tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Pero cuando apareció ante ellos, ¿verdad? Para darle una encomienda, mira qué palabra sagrada más hermosa y tierna le dijo al oído, paz a vosotros. Qué palabra sagrada maravillosa. Paz a vosotros. ¿Por qué razón? Estos discípulos estuvieron llenos de temor. Solamente había pasado una semana cuando Cristo fue resucitado. Así que ellos estaban llenos de miedo, llenos de temor. Dice la Biblia que se habían reunido con puertas cerradas por el temor que le tenían a estos todos que crucificaron a Jesucristo. Pero qué bueno es cuando uno está lleno de incertidumbre, lleno de miedo, lleno de desesperación, puede escuchar esa palabra de parte de Dios que te dice, paz a ti. Aleluya, qué maravilloso es el Señor. Que al mensaje, cuando tú oyes esa palabra al oído, paz para ti, aleluya. Paz para ti. Alguna persona atribulada, alguna persona en incertidumbre que está aquí, todavía Dios te dice lo mismo que le dijo a los discípulos, paz para ti, aleluya. Cálmate, paz de sosiego, tranquilízate que yo estoy aquí, dice Jesús. ¿A alguno de ustedes le ha pasado que cuando más desesperado ha estado, cuando ya no le quedan esperanza, recibe de momento una paz que no puede explicarla? ¿A alguno de ustedes le ha pasado? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Cuando más desesperada he estado, que yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé, Señor, tú eres quien lo sabe todo, yo no voy a hacer. Pero he recibido y de momento me viene esa paz que yo no puedo explicar. Porque anteriormente, cuando he estado en incertidumbre, cuando he estado llena de esa crisis que me da, yo ni siquiera puedo ver a Dios, no lo veo. ¿Dónde está? Pero entonces recibo una paz que te dice, cálmate. Que te dice, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para fortalecerte, yo estoy aquí para dirigirte en medio de esas circunstancias, aleluya. Esa es palabra de Dios. ¿Cuántos enfermos necesitan una palabra de consuelo? ¿Cuántos presos necesitan una palabra de esperanza? ¿Cuántas personas en crisis familiar necesitan una palabra de apoyo? Vamos a dársela. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los que Dios Jesucristo nos ha comisionado a nosotros para dar esa palabra de aliento, de apoyo. Vamos a dársela, vamos a darle palabras sagradas, palabras que vienen de Dios. Aleluya. No tengamos palabras malas, palabras de desaliento. No tengamos palabras que lo que hacen es que turban a uno. Oye, porque a veces pasa eso, ¿sabe? A veces nosotros estamos bien turbados y con problemas y un familiar nos acaba de hundir. Nos dice algo que nos hunde. Ay, Dios mío, yo digo, Dios mío, pero qué lindo cuando hay una palabra sagrada en nuestra boca que pueda levantar el ánimo a esa persona que necesita. Y no solamente, es más, a veces no tenemos ni que darle la palabra, a veces con un abrazo esa persona se levanta. Que mucho necesitamos que Dios nos ayude a ver cuánta necesidad hay y cuánto nosotros podemos hacer con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestro ser de cristianos. Aleluya. Nosotros como cristianos tenemos que hablar como cristianos, ¿no es así? Alguien que nos ayudará a hablar palabras sagradas es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si no tenemos el Espíritu Santo, a veces la carne se apodera de nosotros y lo que tenemos en nuestro vocabulario son palabras malas. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo,
cuando estamos con esa presencia de Dios en nuestra vida, pues entonces sí que podemos hablar como cristianos. Dice el Señor, yo les envío a predicar, pero primero reciban el Espíritu Santo. Si queremos hablar como cristianos, tenemos que vivir como cristianos. Si en nuestro patio tenemos un árbol de mango, ¿qué nos va a dar? ¿Qué queremos? Si sembramos un árbol de mango, ¿qué queremos que nos dé? ¿Mango? Si tenemos un rosal ahí de rosas, color de rosa, de este color tan bello, que es mi color favorito, pues que queremos de esas rosas, que sigan multiplicándose en rosas, ¿verdad que sí? Pues ¿sabe qué? Que nosotros como cristianos, si somos cristianos, tenemos que hablar y actuar como lo que somos. Se sembró una semilla en nosotros de cristianos, pues tenemos que hablar y vivir como cristianos. Porque si no, entonces nos estamos pareciendo a los de allá y no nos parecemos a los de aquí. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? En Lucas 4:18 cuenta que un día Jesús fue a la sinagoga, le dieron a leer el libro de Isaías, lo abrió y leyó, y mira qué hermoso, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para hablar nuevas de salvación a los pobres. Hasta Jesucristo necesitaba el Espíritu Santo para hablar buenas nuevas de salvación. Hablaba con autoridad, hablaba con amor, pero hablaba y el Espíritu Santo estaba con él. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder hablar palabras sagradas? Hay una correlación bien estrecha entre oír y escuchar. No es lo mismo, aunque parecen bastante igual. Y puede ser que en algún momento pues suenen igual, ¿verdad? Yo me acuerdo de una vez Benjamín nos dijo aquí en la clase, oír no es lo mismo que escuchar. Y es verdad. Porque oír es el ruido. O sea, alguien me dijo algo, usted escuchó un ruido, pero usted no puso la atención suficiente para poder escuchar lo que le dijeron. ¿Entiende? ¿Verdad? Puede ser que a lo mejor oiga algo, pero si escucha es mucho mejor, porque como dije ahorita, cuando prestamos atención, pues son buenas consecuencias o malas consecuencias, dependiendo de lo que sea. Pero tenemos que aprender a escuchar, no a ruido. Porque oye cualquiera. Mire, le voy a hacer un chiste. Mi esposo y yo vamos una vez al año a limpiarnos los oídos. ¿Cómo se llama? Al especialista. Y yo siempre digo, oye, nosotros tenemos que salir de ese especialista oyendo y escuchando más, y sin embargo salimos igual. Él nos hace, nos limpia, nos hace todo y como quiera mi esposo no escucha bien. Y eso él me dice a mí, él me dice lo mismo a mí, como quiera tú no escuchas bien. Ay, Dios mío. Pero tenemos que aprender a escuchar. Nuestros esposos, a los hijos, a todos, aprender a escuchar, ¿verdad que sí? Pero a mí me da gracia eso, porque siempre que vamos al doctor, pues salimos igual. O sea, el doctor nos hace nuestro trabajo, ¿no? La actitud de nosotros es la que sale igual. En Lucas 8 está la parábola del sembrador. Y entonces dice que el sembrador salió a sembrar. Una parte de la semilla cayó en el camino. La semilla que cayó en el camino representa a los que oyen. ¿Qué le pasó a esa semilla? Ustedes son bien inteligentes. No escucho exactamente, sino que oyeron. ¿Y qué pasó? Mire las consecuencias de no escuchar, sino de oír el ruido.
No escucharon el mensaje, pero viene Satanás y se lo quita, le quita esa semilla del corazón para que no crean. Eso está en la parábola del capítulo 8 de Lucas. Fíjense, esta gente ha oído, no ha escuchado. Otra semilla cayó entre piedras. ¿Qué pasó con esa semilla que cayó entre piedras? Son aquellos que oyen, y le doy énfasis a esto, son aquellos que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Como que escucharon un poquito, pero no tienen suficientes raíces. No tienen suficientes raíces. Estos creen por algún tiempo en el Señor, pero cuando viene la prueba, se caen. Exactamente. Fíjense lo que pasó. Otra semilla fue sembrada y cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, de modo que no llegan a dar frutos. Entonces dice, y la última semilla cayó en buena tierra. ¿Cuántos son buena tierra aquí? Ileana dice, queremos ser buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y dispuesto escuchan, retienen y obedecen el mensaje y permanecen y dan fruto. ¡Aleluya! Vamos a darle un aplauso a todas las buenas semillas que están aquí. Todas esas buenas semillas, qué lindo. Yo sé que la semilla aquí ha caído en buena tierra, porque escuchamos. No oímos nada más, sino que escuchamos. Miren cómo dice de la buena semilla, escuchan las palabras sagradas. No es que solamente perciben el sonido, es que prestan atención para obedecer, para permanecer firme y para dar buena cosecha. Entonces, ¿qué pasó con las otras semillas que no captaron bien la palabra de Dios? ¿Saben una cosa? Jesús muchas veces decía las parábolas para saber quiénes iban a ver los milagros o realmente quiénes iban a escuchar sus enseñanzas. A Jesús le importaba mucho que la gente que él ministraba escuchara lo que él decía. Y todavía hoy día es lo mismo, ¿verdad? Jesús quiere que nosotros escuchemos lo que él dice en su palabra. Qué maravilloso es escuchar la palabra de Dios. Y más sus promesas. Él promete y cumple. Claro, a veces nos desesperamos porque quizás creemos que es a nuestro tiempo, pero Dios escucha y nos responde al tiempo de Él. Las promesas son afirmaciones que Dios hace acerca de lo que hará o lo que está dispuesto a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Mire, sus promesas, las palabras sagradas de Él fortalecen nuestra fe. Fíjese como dice Isaías 40:31, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Qué promesa maravillosa, qué palabra sagrada más linda en nuestro oído. Hay promesas sagradas que nos proporcionan dirección. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para con ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. O sea que Dios nos da dirección si escuchamos sus palabras sagradas. Sus promesas o sus palabras sagradas nos muestran el amor de Dios. Que dice, porque de tal manera que ha dado unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, si tenga vida eterna. Es un recordatorio incondicional del amor de Dios. Es una palabra sagrada
que viene a nuestro oído con mucho amor, ¿verdad? Para salvarnos y para darnos vida eterna. Sus palabras sagradas nos tratan como hijos suyos que somos. Fíjese lo que él dice: no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Palabras diseñadas para ayudarnos a no tener miedo porque Él está con nosotros. Yo soy tu Dios, yo soy tu buen pastor, yo soy tu pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él nos da la seguridad, Él nos fortalece, Él nos ayuda hasta el fin de nuestros días. Cuántas palabras hermosas Dios nos dice. Y si nos sigue diciendo: pidan y se os dará. Llámenme y yo les voy a abrir. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, que yo los haré descansar. Aleluya. Lo único que nosotros tenemos que hacer es escuchar, es estar atentos, y todo se cumplirá. Todo tendrá su consecuencia con la palabra de Dios. Aleluya. Son maravillosas las palabras sagradas del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, pero Dios nunca nos dejará. Aunque las noticias tengan noticias malas, noticias desalentadoras, noticias que yo le digo a William: apaga el televisor, que lo único que sirve es para dar noticias negativas. Pero a pesar de toda la incertidumbre, Dios nunca nos dejará y siempre nos va a susurrar a nuestros oídos palabras de ternura. No importa el contexto del cual estamos viviendo. En tiempos de incertidumbre debemos recordar que Dios puede ayudarnos a encontrar la seguridad que tantos deseamos. Estamos siempre escuchando ahora que si carjacking, que si no hables por celular cuando vayas al carro, que si siguen por ahí muchos consejos, ¿verdad? Son tiempos de incertidumbre. Eso no se puede negar. Pero vamos a buscar la seguridad en el Señor. Vamos a seguir las instrucciones, como decía la maestra. Tenemos que seguir instrucciones, pero también tenemos que confiar en el Señor. Él tiene palabras sagradas para nosotros. En estos momentos que hay tantos desafíos globales, la esperanza nos dará el impulso para seguir adelante y trabajar por un mundo más justo y sostenible. El salmista David dijo en el Salmo 142, cuando estaba desesperado: tú eres mi esperanza. Aleluya. La esperanza es una palabra sagrada que sugiere la posibilidad de una vida mejor. Estamos hoy aquí, pero tenemos la esperanza de que vamos a vivir mejor. Tenemos la esperanza de que vamos a obtener esto porque Dios sabe que tenemos necesidad. Tenemos la esperanza de que Dios me va a contestar esta oración porque lo necesito. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Y no basada solamente en optimismo, porque tenemos que ser optimistas, sino más bien basada en la fe y en la confianza y en lo que dice esta palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se cumple. En un momento que estamos más divididos, hogares divididos, existe el odio hasta en la familia. Vemos en las noticias el odio que existe entre familiares, vecinos, etcétera, que se está haciendo común. El respeto nos ayudará a construir puentes y encontrar un terreno común. Mateo 7:12 dice: hagan ustedes con los demás lo que quieran que te hagan a ti mismo. Eso es respeto. Si queremos que nos respeten, nosotros tenemos que respetar. Los padres tienen que enseñar a respetar para construir un mundo mejor, un mundo más unido, no en odio ni divididos. En un momento que muchas personas están sufriendo, porque mira que hay noticias en estos países de tanta hambre. Yo veía hoy el canal de España con esos jovencitos, esos niños
que por la ventana le dan un plato de arroz blanco nada más y ellos no tienen cuchara. Ellos hacen una bolita y se la comen, hacen una bolita y se la comen. Yo veía eso esta mañana y yo decía, wow, cómo está este mundo. Mucha hambre, no tan solamente en África, es donde en los países latinos. Tanta necesidad, tanta hambre. Nosotros también que estamos, ¿verdad? Pero hay que orar y hay que seguir, ¿verdad? Pues ayudando. En un momento en que muchas personas están sufriendo, la compasión puede ayudarnos a apoyarnos mutuamente y encontrar maneras de sanar. Eso que hace el ministerio, que el jueves va a llevar, todos los meses ellos llevan comida. Ellos están buscando la manera de sanar. Se compadecen de los demás, nos compadecemos, el que trae compra, el que da la ofrenda, nos compadecemos de los demás. La compasión es una palabra sagrada que sugiere una empatía profunda y una conexión emocional con los demás. Dice la Biblia de Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. A lo mejor no podemos llegar a Haití no podemos llegar, tanta hambre que se sufre en Haití, un país que ahora mismo está sin gobierno. Pero oremos por ellos, aportemos en la ofrenda misionera. Vamos a orar por Honduras, por El Salvador, por tantos países que necesitan. Vamos a tener compasión, ¿verdad? De cada una de estas personas. En un momento donde hay tanto dolor y sufrimiento, la gracia de Dios puede recordarnos la importancia de mostrar generosidad y comprensión a los demás. Oye, hoy día no queremos comprendernos unos a otros. El hijo es el hijo, el padre es el padre, el esposo es el esposo. No hay comprensión. ¿Cómo va a ser eso? Tenemos que buscar un punto de partida donde nos sentemos, donde dialoguemos, donde haya comprensión. Mire, yo soy de la vieja guardia, ¿verdad? Yo no voy a decir la edad, pero de la vieja guardia. Yo tengo casi que ponerme al tanto de mi hijo, que es de la época moderna. Me pongo a su época, pero en mi lugar de cristiana, ¿verdad? Pero tengo que alcanzarlo. A veces él me enseña el FaceTime ese y me llama y me dice, no, es que estoy practicando contigo el FaceTime. Y yo, ay, nene, pero se me olvidó ahora, bendito, por favor, perdóname. Y vuelve él y me tiene que explicar. Pero me tengo que poner al tanto. Los padres tienen, o sea, no podemos estar en la vieja guardia con nuestros pensamientos y olvidando a la juventud, a nuestros hijos que son jóvenes y solamente para regaño. No. Hay que comprender. Estamos viviendo en días difíciles. Estamos viviendo en días que necesitamos más comprensión. Los esposos más comprensión, las esposas más comprensión, aunque a veces se nos haga fuerte, pero necesitamos comprensión. Mucha comprensión. Aleluya. Bueno, la gracia de Dios es maravillosa, ¿verdad? Seamos motivadores. Llevemos la palabra de Dios a quien la necesita. Llevemos consuelo, llevemos paz, llevemos empatía, llevemos respeto. Tengamos cuidado con lo que decimos. Miramos nuestras palabras. Hablemos solo para edificar y fortalecer a quienes nos escuchan. A veces tenemos que hablarle a otros. Pues no hablemos de más ni de menos. A veces hablamos de más ni de menos. El que ha leído el libro de Santiago sabe que habla mucho del pecado ¿de la qué? De la lengua. Santiago, ¿verdad? De la lengua. Habla mucho del pecado que puede cometer la lengua o el hablar de más. Lo que quiere decir eso es el hablar de más. La pobre lengua nos ayuda a comer. Es el hablar de más. Y nos dice que una lengua fuera de control y un corazón engañoso son el resultado de una religiosidad vacía.
tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos. Tenemos que tener control. Tenemos que tener un corazón limpio. Como yo dije hace un rato, que de adentro para afuera, ese corazón, esas palabras, el Espíritu Santo nos las ponga en nuestra vida para nosotros poder vivir como cristianos. No tenemos que hablar tanto de que somos evangélicos, pero tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo de que somos cristianos. Muchas veces hablamos malo y luego nos duele y nos arrepentimos porque sabemos que a alguien hemos ofendido. A alguien hemos ofendido. Si usted ha ofendido a alguien, nada, pídale perdón y no vuelva a usar la misma palabra mala para decírselo. A mí me dio una pena una vez escuchar a una mamá hablarle malo, pero malo a un niño, a su hijo, a un niño pequeño. Mira, el niño va a crecer con eso. Un niño que usted le diga, tú no sabes hacer nada, tú no sabes esto, y muchas palabras más que no voy a decir, ustedes las saben. ¿Cómo va a crecer ese niño frustrado? Pero nosotros como padres estamos para ayudarles, para estimularlos, para bendecirlos. Bueno, la verdadera religión se expresa en el vivir y en el hablar. Pidámosle a Dios que nuestro hablar sea saturado con su espíritu y que nuestra mente esté llena de cosas positivas, espirituales y empáticas para con los demás. Usemos nuestro hablar para alabar a Dios y enaltecer a nuestra familia. Y por último, aprendamos a escuchar porque esto traerá mejores resultados. Dios les bendiga. Gracias, hermana Aida, por excelente predicación, ¿verdad? Escuchemos siempre las palabras sagradas y no solo escuchar, sino poderlas decir. En esta tarde, antes de nosotros irnos, en esta mañana, Nolin cumpleaños la semana.